Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El gran secreto para tratar con la gente. Quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo. Quien no puede marcha solo por el camino. Cuando algo nos desagrada, es mucho más fácil criticar y censurar que tratar de comprender el punto de vista del prójimo. Con frecuencia es más fácil encontrar defectos que pronunciar elogios. Es más natural hablar acerca de lo que uno quiere que de lo que quieren los demás, y todo es así. Recuerde siempre que no trata usted solamente de adquirir información, intenta formar nuevos hábitos. Si intenta usted emprender una nueva forma de vivir, esto requiere tiempo, constancia y la diaria aplicación de estos principios. Regla número 1. No critique, no condene ni se queje. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. Ejemplo, a nadie le gusta quedar como un idiota y menos contra alguien que considera su enemigo y adversario. Por esto, cuando peleas con tu hermano o hermana y lo pillas infraganti, que no lavó los platos o no limpió algo, es evidente que decirle que no lo hizo, decirle que es un flojo sin vergüenza, solo lo pondrá a la defensiva y querrá justificarse diciendo que no tuvo tiempo o que siempre se lo echan todo a él y que tú no haces nada. Por eso, cuando falle, es mejor decir, ¿pasó algo? En la mayoría de los casos dirá, no pasó nada, y entonces, ¿los platos? Le dices, así es que me olvidé, por favor, he llegado con la cena, lávalos. Sí, ahora lo hago. Para solucionar un problema a la larga se requiere de paciencia de tu parte. Puedes repetir hasta 10 veces esto, hasta que la otra persona sienta un poco de vergüenza y cambie. No creas que la primera habrá un cambio, porque sería irreal. Para ser tan diestro para tratar con la gente, en primer lugar tienes que decirte a ti mismo, no hablaré mal de hombre alguno, y de todos diré lo bueno que sepa. Cualquier tonto puede criticar, censurar, quejarse, y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Regla número 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Este es el gran secreto para tratar con la gente. Solo hay un medio para conseguir que alguien haga algo. ¿Se ha detenido usted alguna vez a meditar en esto? Sí, un solo medio, y es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo. El famoso doctor Sigmund Freud, uno de los más distinguidos psicólogos del siglo XX, decía que todo lo que usted y yo hacemos surge de dos motivos, el impulso sexual y el deseo de ser grande. A todo el mundo le agrada un elogio. William James dijo, el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Ahí tenemos una sed humana infalible y persistente, y los pocos individuos que satisfacen honestamente esta sed del corazón podrán tener a los demás en la palma de la mano, y hasta el sepultero se apenará cuando mueran. Ojo, no estoy hablando de adulos baratos y elogios falsos, estoy hablando de algo real, algo especial que tenga esa persona, y mejor aún si es algo que casi nadie nota más que usted. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril de basura, con otros restos de una casa desechada. Quizás haya oído el lector hablar de este mozo, se llamaba Lincoln. Regla número 3. Despierte en los demás un deseo vehemente. Quien puede hacer esto tiene al mundo entero consigo, quien no puede marcha solo por el camino. Cuando voy de pesca no pienso en lo que me gusta a mí, sino en lo que prefieren los peces. No cebo el anzuelo con fresas y crema, en cambio balanceo una lombriz o saltamonte frente al pez y le digo, ¿te gustaría comer esto? ¿Por qué no proceder con igual sentido común cuando se pesca a la gente? Así procedía Lloyd George, primer ministro inglés durante la Primera Guerra Mundial. Cuando alguien le preguntó cómo había conseguido continuar en el poder después de que todos los demás jefes de guerra habían desaparecido en el olvido, respondió que si podía atribuir su permanencia en la cumbre a alguna cosa era probablemente el hecho de que había aprendido que era necesario poner en el anzuelo el cebo capaz de satisfacer al pez. En la política es primero, despertar en la otra persona un franco deseo
De modo que el único medio de que disponemos para influir sobre el prójimo es hablar acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Recuerde esa frase mañana, cuando trate de lograr que alguien haga algo. Si por ejemplo no quiere que su hijo fume, no lo predique y no hable de lo que usted quiere. Muéstrele en cambio que los cigarrillos pueden impedirle formar parte del equipo deportivo del colegio o ganar la carrera de 100 metros. Hasta aquí hemos llegado. Si te gustó, compártelo, porque lo bueno se comparte. Hasta la próxima.